Hola, buenas noches. Les saludo, mi nombre es Omar Rojas y quiero invitar en esta noche a Francisco para que se una a esta charla que vamos a tener respecto a un proyecto polémico que se denomina Tren Maya. Hola, Omar, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, quisiera introducir el tema con un objetivo primordial. Pretendo que se quede en la audiencia, la que tiene pues el favor de vernos, la que nos sigue y también la que nos va a ver en algún momento, respecto al Tren Maya, pero en el sentido de que podamos formar un criterio no sustentado en desinformación, ni tampoco en un sentimiento que puede ser visceral y a veces está más bien fundamentado en si una persona me cae bien, y si viene de esa persona un proyecto lo acepto y si me cae mal no lo acepto, sino mi interés es que podamos formar un criterio. Aclaro que todos podemos opinar, todos tenemos esa capacidad. Sin embargo, me gustaría dejar algunos elementos que los tuvieran siempre en mente para poder desarrollar quizá cierta información en ustedes y que les ayudara a analizar un proyecto. Pongo un ejemplo y creo es pertinente. Cuando sobresale la desinformación acompañada de noticias falsas, pues podemos llegar a ese exceso de confundir leopardos con jaguares. De hecho, hay un video que circuló mucho tiempo por internet donde cierto personaje de la política aludía a unos leopardos que están en el continente africano y se le hizo fácil mencionar que transitaban por una carretera de Quintana Roo. De hecho, el video se intitulaba "No le pasen el tren arriba", y eso es desinformación, son noticias falsas. Lo lamentable de eso es que la noticia estuvo circulando y nadie la desmintió, ni el que la propagó, ni algunos otros medios. Entonces ya se quedó en el colectivo que el tren va a pasar sobre algunos mamíferos, que en este caso era una madre y sus crías, pero que no correspondía ni siquiera a nuestro país. Insisto, eran de otro continente. Entonces, justo quiero hablar de algunos elementos que debemos considerar cuando hablemos o cuando venga a nuestra mente o escuchemos algo acerca del Tren Maya. Antes de seguir avanzando, me gustaría preguntarte, Francisco, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención acerca del Tren Maya? O de lo que hayas escuchado. Claro. Mira, no estoy muy empapado de todo el tema. Sé que es un proyecto muy ambicioso en cuestiones de turismo, porque va a unir toda lo que es la parte de la península y el sureste del país, que eso es algo muy importante, sobre todo porque es una de las regiones más olvidadas de México y es una de las más hermosas que tenemos, ¿no? Sus playas, sus selvas, toda la reserva de la biosfera que está de aquel lado, las ruinas mayas que tienen una trascendencia internacional y mundial prácticamente. Es algo de lo que más representa a México, ¿no? Porque todo el mundo escucha hablar de Cancún, escucha hablar de Palenque, escucha hablar de Calakmul, de todas esas zonas arqueológicas que son muy, muy atractivas para el turismo y también para nosotros, ¿no? Como mexicano, algunos yo tengo la gran fortuna de conocer pues varias partes de la península y de las ruinas mayas. Sin embargo, sí hay una serie de desinformación, como bien dices, ¿no? Y también todo lo que esto conlleva. Sabemos que esto va a tener un impacto en la reserva. No sé exactamente tú, por ejemplo, en el caso de que como biólogo, ¿qué tanto sabes tú del impacto que va a generar esto en la zona? Gracias por la pregunta. Fíjate, en el ámbito de los impactos, la Ley General del Equilibrio Ecológico fundamenta la atención de los impactos en un documento que se llama Manifestación de Impacto Ambiental. No debemos olvidar, y eso, bueno, quizá no lo conocemos si no somos especialistas, que cuando
se habla de un proyecto y de los impactos, debemos considerar 4 grandes escenarios. Uno es la zona o los estados y cómo están sucediendo fenómenos naturales, sociales, económicos antes del proyecto. Eso es un escenario. El otro escenario es durante la construcción del proyecto. Otro escenario es en la operación del proyecto y otro escenario es en el abandono del proyecto. Me voy al primero. No entender cómo funciona este sistema regional, pues puede llevarnos a pensar que cuando empieza a construirse el tren y cuando opere, van a haber impactos y que ya sucedían. Quizá no conocemos, pero ya las zonas de conservación tienen una alta tasa de deforestación debido a un abandono económico, como tú bien lo mencionabas. Eso implica que muchas personas tengan que vender sus terrenos. Las carreteras que ya se han construido en esas zonas generan impactos importantes porque ya generan un proceso de fragmentación en el ecosistema. Es decir, si tenemos una matriz que así se conoce todo en un área y le pasas una carretera en medio, pues la fragmentas. Se queda una carretera en medio. Las ventajas que va a tener el Tren Maya es que no, de ninguna manera podemos considerar que es mayor el tránsito de un tren al tránsito de muchos automóviles a altas velocidades versus el tren. Entonces, ¿van a haber impactos? Por supuesto que van a haber impactos, pero para ello el estudio de impacto ambiental identifica cuáles son los impactos que se van a generar en estas etapas, en la construcción, en la operación, en el abandono, y cuáles son las medidas de mitigación, de compensación para todas ellas. Bueno, hay más medidas de mitigación. Yo tuve la oportunidad de conocer la zona en el estado de Campeche y algo que me sorprendió es que ya hay mucha infraestructura ferroviaria construida. ¿Qué significa esto? Que no necesariamente vas a tener que desmontar tantos terrenos como así se malinforma, sino que vas a habilitar las nuevas, bueno, estas vías, justamente para que pase el tren. Y con base en algunas entrevistas que hice, pues la gente lo espera, porque el tren representa una alternativa económica para ellos. En promedio, en una comunidad, que les invito a que la conozcan, 20 de noviembre, que está en el estado de Campeche, muy cerca de Calakmul, en promedio reciben un turista al día. Imagínate la derrama económica, es nula la derrama económica. Así como el 20 de noviembre hay otras comunidades que esperan al tren porque puede generar esa derrama. En el ámbito de medio ambiente, he leído con atención algunos documentos de especialistas en los jaguares, que es una especie que vale la pena conservar porque representa en cierta manera el estado de conservación de la selva, y mencionan, Gerardo Ceballos es uno de ellos, menciona que el tren puede ser una alternativa para la conservación. ¿En qué sentido? Puede evitar que se sigan fragmentando o que se sigan deforestando áreas cuando se empiece a regular los usos de suelo. Y de hecho, algunas de las medidas de mitigación son algunas infraestructura que se conoce como paso de fauna, que permite justamente que el jaguar, como algunas otras especies, puedan transitar por estos pasos de fauna. ¿Va a haber impactos? Por supuesto que sí, pero debemos ceñirnos a información científica, tecnológica, y justo eso es lo que tenemos a nuestro alcance. Es una buena oportunidad para acercarnos a esos documentos, para leer, por supuesto también, lo que se critica al proyecto de Tren Maya. Pero insisto, una responsabilidad que tenemos tú, yo y todos los que nos interesa el tema es informarnos, porque de otra manera podemos llegar a discusiones estériles y que se centran en las descalificaciones, y eso no nos lleva a ningún lugar. Sí, claro. De hecho, el
la mayor parte de las noticias que se escuchan en general son malas noticias, ¿no? También se les ha pedido al gobierno que tomen las opiniones de la gente local. Hay muchas entrevistas, algunas son buenas, algunas son malas, pero creo que, digo, al final es un gran proyecto por lo que te comentaba, ¿no? La reactivación de esa zona, que es muy importante para México. Pero sí cuidando las formas y sobre todo cuidando toda esta biosfera que existe ahí, la diversidad de animales que existen, que es, vuelvo a reiterar, es algo hermosísimo, empezando por el jaguar, que es uno de los que más se ha comentado, pero pues también está el quetzal, está todos los delfines, todo lo que está en el mar y todo, que al final tenemos que preservar, ¿no? Y si se va a hacer este tipo de acciones, pues vale la pena mucho informarnos para sobre eso ir viendo cómo puede ir avanzando, ¿no? Y también aquí preguntarte, ok, sí tiene un tema de desinformación, pero ¿cuáles serán los beneficios que entonces podría dejar a su paso este tren? Bueno, mi área tiene que ver con la cuestión socioambiental y bueno, menciono uno de los grandes beneficios es precisamente que llegue gente y que pueda detonar el desarrollo económico de algunas zonas que no tienen ese desarrollo económico. Por ejemplo, hay algunas comunidades que no tienen drenaje, tienen fosas sépticas. Cuando hay procesos que genera justamente un polo de desarrollo como tener una estación del Tren Maya. En consecuencia, hay un crecimiento urbano. Lo que se espera es que haya un crecimiento urbano pues bien planeado, o sea, no desorganizado. Y es una buena noticia que si vas a recibir turistas, en consecuencia debes crear o construir la infraestructura necesaria para recibir esos turistas. De hecho, para mí un caso emblemático de un buen manejo del ambiente en beneficio justo de la naturaleza y de quienes se benefician de la naturaleza es Costa Rica. Es un país que pues vive del turismo de la naturaleza. En México tenemos buenos ejemplos del cuidado de la naturaleza y de que podemos vivir de su cuidado de una manera adecuada. El gran reto yo creo que del Tren Maya es justamente lo que mencionabas, poner mucha atención de las opiniones de las personas que viven en esas zonas, porque no se pueden desestimar. Ellos son los que van a recibir turistas, ellos son los que van a poder o no subirse al tren, los que van a vender sus artesanías, los que van a necesitar ciertos servicios como el agua, que eso es algo vital. Cabe la pena, más bien es necesario mencionar que hay regiones donde no hay agua. Entonces, si no, afortunadamente yo te invitaría y puedo compartir el documento, ya hay en este documento de la manifestación de impacto ambiental, algunas de las medidas de mitigación justo para el agua es construir la infraestructura necesaria para captar el agua, para potabilizar el agua y en consecuencia que pueda dotar de las necesidades no solo a los habitantes, sino a los futuros turistas. En la cuestión de la fauna, lo que te mencionaba, algunas barreras naturales que va a generar el tren, pues se tiene que construir la infraestructura necesaria para que no impida el tránsito de las especies. Ahí estaba leyendo con avidez un documento de un investigador que se llama Rodrigo Medellín. En esta zona, cerca de Calamula, hay una cueva que se conoce como el volcán de los murciélagos. Es increíble porque si alguien ha ido al sótano de las golondrinas, cuando atardece o muy en la mañana ves miles de aves, en este caso de la cueva de los murciélagos, son millones de murciélagos que tienen pues un potencial para controlar plagas como polinizadores, en fin. El tren va a pasar cerca, entonces lo que se pretende es hacer un área de amortiguamiento para que no vaya a afectar ese recurso, ese espectáculo maravilloso. Y creo que algo que también vale la pena mencionar es que
nos puede acercar a los que vivimos en las ciudades a conocer justo bellezas naturales, arqueológicas, nuestra cultura. Generalmente, y no estoy diciendo que no viajemos por el mundo, los viajes ilustran, así conocemos, pero tenemos tanta riqueza en México que la desconocemos. Y si podemos acceder a un transporte que es eficiente energéticamente, que tiene, o sea, que puede estar transitando en un ferrocarril y acercarte al paisaje, eso también nos da identidad. Y eso es muy importante, que tengamos identidad, que valoremos lo que tenemos, porque yo considero que cuando no conocemos nuestra riqueza, no la valoramos. Y en consecuencia, al acceder a ella, pues lo hacemos de una manera irresponsable. Sí, tal cual, como bien lo comentas, ¿no? Digo, creo que México es uno de los lugares más ricos en todos los aspectos, ¿no? Minerales, fauna, litorales, tierras, una gran cultura y una gran historia, ¿no? Porque México ha aportado también no solo petróleo, sino toda la historia de las culturas mayas y de todas las diversas etnias que se han asentado en México, ¿no? Y es muy importante conocer todo esto, ¿no? Digo, Asato comentaba, ¿no? Yo he tenido la oportunidad, no en todos lados, he tenido la oportunidad, conozco muchos estados de la República, he estado en muchas de sus capitales, y desde su gastronomía hasta su cultura, su gente, sus parques y toda esta fauna que existe, es importante conocerla, ¿no? Y por eso también, como bien lo dices, es bueno informarse de por dónde va a pasar, qué es lo que va a traer hacia esas comunidades. Tengo entendido que son 19 estaciones las que se van a poner durante el recorrido para 1,500 kilómetros, no lo recuerdo exactamente bien, pero es 1,500 kilómetros. Vuelvo a reiterar, es algo muy interesante, solamente que lo hagan bien y que así como se inicie, que realmente se termine y que al final a esas comunidades que hoy en día han sido abandonadas, pues se reactive y que se les tome en cuenta a ellos también para estar reactivando, ¿no? Que ellos sean parte de ese detonante, ¿no? Que esa economía también sea, ellos sean parte de esa economía y sean beneficiarios de ello. Y también que sea una buena noticia para la conservación. Pareciera incongruente que un proyecto que pues que va a generar impactos al mismo tiempo sea una buena alternativa para la conservación. Parece incongruente, pero no lo es tanto. Cuesta más no invertir, cuesta más no reforestar. El proyecto de Tren Maya va acompañado de una reforestación. Cuesta más no regular, y el proyecto de Tren Maya, con base en los documentos oficiales, tiene una regulación. Como bien mencionas, lo que esperamos es que todos estemos atentos, porque todos somos responsables de informarnos adecuadamente para un proyecto como este, el Tren Maya, como hay otros megaproyectos, proyectos energéticos. Sin embargo, hay que acercarnos a información técnico-científica para formar un criterio que nos ayude, creo yo, a no estar diseminando noticias falsas, que insisto, eso, lejos de ayudar, polariza más, genera encono y no sirve más que para discutir de cosas sin sentido. Y la otra, que aprendamos a disfrutar de esta riqueza tan vasta que tenemos en México, y que presionemos también a las autoridades a que cumplan con las propuestas de mitigación, de compensación y sobre todo con el seguimiento para la operación de un proyecto de esta magnitud. Sí, claro que sí. Pues eso quiero hablarles. Justamente platicaba con Francisco que mi intención no es necesariamente generar apoyo o desatención al tema, simplemente que
busquemos criterios, o sea, a través de una información fidedigna, y que evitemos a toda costa las falsas noticias, porque este proyecto sí es una alternativa para que justamente analicemos, que generemos ese análisis en nosotros, este proyecto u otros. Muy bien. Francisco, buenas noches. Igualmente, buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Tengan una excelente semana. Hasta luego. ¿Qué tal? Ay, se me fue la voz. ¿Qué tal, amigos? Pues ese fue el Oro Business Show el día de hoy. Espero que les haya gustado el tema. La verdad es que nosotros lo hacemos con mucho, mucho, mucho amor, mucho gusto. Y yo les quiero preguntar, amigos empresarios, amigos emprendedores, ¿ustedes cómo se reinventan cuando hay una crisis en su vida? ¿Cómo enfrentan, cómo afrontan esas situaciones que de pronto nos ponen a, digamos, que nos sacan de nuestra zona de confort? No que nos pongan a temblar, pero sí que nos sacan de nuestra zona de confort y que nos invitan a reinventarnos. ¿Ustedes cómo le hacen? Escríbanos, díganos, coméntanos. Sobre todo, compartan. Gracias por estar con nosotros, amigos. Siempre es un placer.